Ahora, para el tema de fondo, que también platicamos unos 30 minutos específicos, va a ser hoy de la ley de ingresos. Los puntos finos, algunas consideraciones que creo que vale la pena que ustedes se lleven en mente. No vamos a platicar de la ley de ingresos de 2020, la que es vigente, que ya está en el último, ¿sí?, en los últimos 3 meses de vigencia. Les vamos a platicar la iniciativa de ley de ingresos para 2021, son con esas particularidades, ¿no? Vamos a platicar numeral y el contenido, algunos artículos destacados, las leyes referenciadas y unas tesis muy concretas que pudieran llamar la atención. La ley de ingresos para 2021 de la iniciativa propone 28 artículos, normalmente todos los años está alrededor de 28, 26 artículos, 14 transitorios, la mitad de la ley está en transitorios. La vigencia a partir del 1 de enero de 2021, como si ustedes se pueden imaginar, y 26 leyes y códigos referenciados. ¿A qué nos referimos con esto? Es que la misma ley hace una relación cruzada con una referencia a una ley muy concreta. Entonces, una ley de muy poquitos artículos que está conectando muchas leyes del sistema legal en México. No todo, ¿cuánto del sistema? Para que se hagan una idea. Hay actualmente cerca de 310 leyes federales. Entonces, si está refiriendo 26, pues abajito del 10%. Está conectando el sistema jurídico en México, pues abajo del 10% en realidad. Pero es de las leyes con muy poquitos artículos que hace muchas referencias cruzadas, ¿no? ¿Qué hacen los transitorios? Porque puede llamar la atención que tengamos 14 transitorios en una ley de 28 artículos. Normalmente establecen la vigencia. O sea, son normas operativas, los transitorios, de procedimientos. Es decir, ustedes recordarán tal vez o han escuchado, oye, tuvimos una ley en 2002. Esa ley tenía 235 artículos. Tuvo 90 transitorios. Después tuvimos la reforma en 2005 de costo de lo vendido, que también tuvo bastantes transitorios. ¿Qué pasaron con esos transitorios? Los transitorios buscaban que las situaciones en el tiempo pasado que iban a tener efectos a partir de la vigencia fueran muy concretos, regular ese efecto de tránsito, por eso se llama artículo transitorio, regular ese efecto entre una situación anterior a una nueva. Entonces, el típico transitorio es la vigencia, pero hay muchos transitorios que reconocen situaciones anteriores para regularlos en la forma novedosa. Sobre costo de ventas hubo un proceso de transición que llevó 12 años, ¿no? Tuvo tablas específicas de cómo tomar los efectos, etcétera, para un proceso de 12 años. Entonces, si tuvimos una ley en 2005, terminaron en 2017 algunos efectos de los transitorios. Hay transitorios que tienen efectos mucho más cortitos, ¿no? En la práctica, en los artículos transitorios se han regulado nuevos impuestos, exenciones y estímulos y condonaciones. Específicamente en la ley de ingresos, ¿eh? En la ley de ingresos ha habido nuevos impuestos, exenciones, estímulos y condonaciones, ¿no? Recordarán que el gobierno actual platicó mucho en los medios de comunicación que criticando o haciendo referencia a que se habían dado muchos estímulos o condonaciones de impuestos. Precisamente lo enfocaba al Ejecutivo Federal, o sea, presidentes pasados. Esto en realidad técnicamente no era correcto, porque en realidad no fueron decretos presidenciales los que otorgaron esos beneficios. Fue una ley. Las leyes de ingresos de ejercicios anteriores, 2008, 2012, si la memoria no me falla, generaron exenciones o estímulos que cancelaban contribuciones. Entonces, era importante decir que pues, no fue un decreto presidencial, ese fue el tema mediático. En una ley fue donde se generaron estos beneficios, ¿no? Esto luego derivó en un tema un poquito más complejo porque se reforma la Constitución para evitar que el presidente tenga derecho a estímulos, sanciones. Desde mi perspectiva, y bueno, y en la realidad, la ley, en una ley todavía se pueden establecer exenciones, estímulos sin ninguna limitante, simplemente me pareció que fue una carga mediática, ¿no? Pero esto viene en los artículos transitorios. No hay duda que el artículo transitorio es parte integrante de la ley, ¿no? Porque forma parte del mismo proceso legislativo. Esto es lo que un extracto del Sistema de Información Legislativa del Gobierno de México. Los transitorios tienen una vigencia momentánea o temporal. El carácter de tales artículos es secundario en atención a la función que desempeñan, ya que actúan como complementarios principales
o particularmente de aquellos aspectos relativos a su aplicación. Esto es lo que opina de alguna manera a nivel de gobierno, pero la realidad es de que han tenido vigencia primaria o importante, han creado impuestos o limitaciones, ¿no? Ustedes van a recordar que ahí se limitó por primera vez la compensación universal, que después, el año pasado, y que después este año cayó ya en la reforma del Código Fiscal de la Federación. Entonces, sí son muy importantes y no en todos los casos son artículos de carácter secundario. Y mucho menos cuando hablamos de la ley de ingresos, ¿no? El hecho que este es un criterio que habla que los transitorios pueden estar en la ley y cumplen como el contenido propio de la misma ley, ¿no? Es una norma transitoria, puede contener una contribución y sus elementos esenciales. Entonces, categórico, ya la Corte ha dicho, este es un criterio del Pleno de la Corte de 2006, que es válido que la ley de ingresos regule en transitorios disposiciones relativas a los impuestos. Claro que si ustedes buscan criterios de inconstitucionalidad en algunos de estos temas que estamos platicando, van a poderme decir, oye Héctor, pero sí se declaró inconstitucional uno de los temas que vamos a platicar hoy en ley de ingresos. Sí, ojo, las leyes de ingresos estatales no tienen las mismas características que la ley de ingresos federal. Ni siquiera tienen el mismo fundamento, ¿eh? Las leyes de ingresos de los estados tienen fundamento en el 115 constitucional y nuestra ley de ingresos federal tiene otros artículos como fundamento, ¿no? 72 y otros de la Constitución. Entonces, varían mucho. Y en sustancia, si ustedes han tenido oportunidad de ver una ley de ingresos estatal y la han comparado con la federal, regulan cosas muy diferentes. Bueno, tratan de regular lo mismo en términos generales, pero las leyes de los estados sí entran constantemente a referirse a los impuestos del estado en su tasa, su procedimiento de cálculo, la fecha de pago, etcétera, todos los elementos de la contribución todos los años, ¿eh? Ojo, entonces tiene características un poquito distintas, ¿no? ¿Qué contenido tiene la ley de ingresos? La iniciativa para 2021, la misma que tiene para este año, ¿no? El capítulo primero de los ingresos y endeudamiento, un capítulo 2 de las facilidades administrativas y beneficios fiscales, que ahí es donde vienen los estímulos fiscales en el artículo 16, y un capítulo 3 de la información y transparencia de evaluación de eficiencia recaudatoria. Esto ya viene en la ley de aquí, vamos a platicar un poquito al respecto. Leyes referenciadas, ya dijimos, tiene 26 leyes referenciadas, no las vamos a describir, pero pues ahí hay algún ejemplo de ley de coordinación fiscal, ley federal de deuda pública, la ley del ISSSTE, ¿no? Entonces tenemos varias leyes, ¿no? ¿Sí? Seguimos hicimos una lista larguita, ¿no? En los artículos destacados, por supuesto que para 28 artículos, pues vale la pena tal vez revisarlos todos, ¿no? A mí me parecen interesantes 4. El artículo primero, que habla en general de todos los ingresos que va a recibir el Estado, de más de 6 billones de pesos. No olviden que después de la tabla del artículo primero, vienen unos párrafos específicamente sobre tributación y cómo opera la ley de ingresos. Es decir, hace incluso referencia a que si hay un ingreso que no está descrito en esta ley, pero está en otra, se entenderá que forma parte de la tabla anterior. Es como una referencia de control, porque si a la ley de ingresos se le olvida hacer referencia a un impuesto federal por alguna circunstancia, tiene una norma de control en la misma ley de ingresos. Entonces, es falso en realidad que ustedes puedan ir al amparo a decir, oye, no viene en la lista de ingresos específico que podías cobrarme este tema, porque viene una referencia de control, ¿eh? Que es lo que... Eso sí, eso a veces sí puede pasar en las leyes de ingresos de los estados. Ahí hay la primera diferencia, ¿no? Las leyes de los ingresos de los estados, que en muchas ocasiones describen un impuesto de forma completa, sí van a tener un problema si no lo describen ahí, si no viene sujeto, objeto, tasa, base, tarifa, etcétera, ¿no? El artículo 16, que es un artículo típico que habla de los estímulos, principalmente en gasolinas y diésel, pero no son los únicos. El artículo 17 siempre me parece interesante porque hace una referencia general sobre se derogan todos los beneficios en decretos, leyes que hayan existido anteriormente. Ese hay que tomarlo con pasividad, porque en nuestra opinión en realidad no está derogando todos los decretos, por ejemplo, de Maquila, IMEX, algunos que ya estaban, algunos tratamientos fiscales de casa habitación, tratamientos DIV en decretos,
Si tomaran ese artículo derogatorio como general, pues hoy no subsistiría ninguno de los decretos que tenemos, por ejemplo, ahorita en la franja fronteriza, en materia de IVA y ISR. Entonces, en realidad, de forma general, parece derogar todos los decretos, leyes, etcétera, pero tiene algunas salvedades, ¿no? El artículo 23 me resulta interesante simplemente porque agrega lineamientos del RIF que ustedes ya conocen del régimen de incorporación fiscal, que conocen el artículo 111 y siguientes de la ley de impuestos sobre la renta, específicamente sobre IVA e IEPS. Es decir, está complementando un tratamiento fiscal, ampliándolo en materia de RIF. Es un artículo que resulta interesante. Son los que a mí me parecen interesantes, que vale la pena releer, pero no pierdan de vista que pues, es una ley de 28 artículos y hay muchos puntos adicionales, ¿no? Estos son otros ejemplos de leyes referenciadas. Ya dijimos que hay 26 leyes referenciadas, ¿no? Hay algunas curiosidades, yo les llamaría para la ley de ingresos, si la quieren llamar así. Hay conceptos en negativo, ¿no? Ustedes van a encontrar conceptos en negativo. Ah, caray, va a haber una recaudación negativa. Son devoluciones. ¿Puedo no pagar ese impuesto? No, la autoridad no es tan apropiado en técnica legislativa en una ley de ingresos ponerlo en negativo. En realidad lo apropiado es ponerlo en cero, ¿sí? Pero ni cero ni negativo implica que no se pueda pagar. Ya les hice la referencia general que la misma ley de ingresos va quitando esos candados y los criterios de tribunales de ley de ingresos federal, ¿sí? No han aceptado ese tipo de controversias, ¿no? Algunos ya, el segundo bullet se parece un poquito, hay ingresos negativos, hay ingresos que no tienen recaudación, hay algunos ejemplos. ¿Es posible que otras leyes tengan ingresos que extiendan a la ley de ingresos? Por supuesto que sí. ¿Sí? O sea, pudiera salir otra ley federal que dice, en materia de ingresos, así, categórico, en materia de ingresos, hasta corregir la misma ley de ingresos, claro, la puede corregir o ampliar. Eso no hay limitante. ¿Sí? Por supuesto, hay una obligación general del Ejecutivo estar informando sobre los ingresos, viene en el tercer capítulo y desde el artículo primero hace referencias al concreto. Me parecen 4 curiosidades de la ley de ingresos. 3 criterios destacables que han estudiado los tribunales en México, 2 de ellos jurisprudencia. La ley de ingresos solamente es un criterio de 2019, ojo, de la primera sala del año pasado. La ley de ingresos es la ley relativa, debe tener un contenido normativo específicamente tributario. Ah, caray. ¿La ley de ingresos puede regular otros impuestos nuevos? Sí. ¿Puede haber otras leyes que complementen los impuestos de esta ley? Sí. ¿Puede haber en negativo o cero? Sí. Nada más que la ley de ingresos es una ley especializada que solo puede referirse a estos temas. Fíjense que está muy interesante. Y ya la Corte dijo, si regula temas distintos de los de carácter tributario, puede ser declarada inconstitucional. Entonces, hay un criterio y es del año pasado, ¿no? Tienen un principio de anualidad y permite que, si violan el principio de anualidad, vayamos en contra de la ley. Quiere decir, hay teorías tal vez que ustedes pudieran haber escuchado, ¿qué pasa si un año no se autoriza la ley de ingresos? Hay quien opinaba que se replique el mismo contenido de la ley de ingresos anterior para el siguiente ejercicio. Ya hay criterios de nuestros tribunales que dicen que eso no es posible porque su carácter típico es anual. Aunque la ley de ingresos no hace referencia expresa a que sea anual en los transitorios, habla a partir de cuándo es vigente, ¿sí? Y por último, el tercer criterio que me parece más interesante es algo que vivimos en su momento con YETU, ¿sí? El YETU tenía un procedimiento para acreditar el YETU con ISR, un proceso de acreditamiento. Del artículo 11, ¿no? De la ley empresarial de la tasa única. Resulta que la ley de ingresos de un ejercicio, bueno, de hecho, de varios ejercicios, bloqueó el derecho al acreditamiento. Y desde entonces, pues ya son criterios judiciales del 2013, o sea, 7, 8 años que se emitieron. Desde entonces, se permitió, la Corte en primera sala determinó si es posible que te limiten el acreditamiento de una ley especial en la ley de ingresos. Bueno,
Esta situación, por supuesto, es la que nos daba como perspectiva que tal vez el tema de la limitación al derecho a la compensación universal no fuera a ser favorable, porque puede ser que hubieran traído este criterio de ley de ingresos de 2013. No lo trajeron en realidad tal cual, porque tenía otra perspectiva, pero finalmente en materia de compensación, pues ustedes han visto que incluso ya los tribunales no han tenido sentencias favorables, ¿no? Pero es un tema que resulta interesante, ¿no? Estas son nuestras reflexiones sobre ley de ingresos para que tengan un contexto. Platicamos en general de la ley de ingresos. Espero que les sirva. Les recuerdo que tenemos un canal de YouTube donde ya tenemos más de 35 videos. Todos los viernes repasamos Diario Oficial de la Federación. Ahí van a ver la historia en listas de reproducción de Diario Oficial de la Federación, invitados, etcétera, ¿no? La semana que entra tenemos un invitado que nos va a hablar, un doctor en psicología, que nos va a platicar un poquito de aprendizaje. Espero que nos puedan acompañar. Ya enviamos la invitación y espero que sigan conectando. Si hay alguna pregunta, aquí estamos al pendiente.